bendecimos, te glorificamos, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Porque en tu palabra dice que aunque hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. ¿Cuántos han venido a glorificar el nombre de Dios en esta noche? ¿Cuántos dicen amén? Les invito a que estemos en pie, estemos en posición de adoración y alabanza, si podemos. Le damos la bienvenida a los que están en la transmisión en vivo en esta noche. Le damos la bienvenida y los bendecimos desde este momento. El Señor sea glorificándose en medio de cada una de las familias, en medio de Colombia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor sea glorificándose en Colombia, en Pereira, en cada una de las ciudades. No hacernos a la vista, a mirar para otro lado, no. A mirar de que está pasando algo en Colombia. Y es nuestro clamor en esta noche. Es nuestra oración en esta noche por nuestro Pereira, por Colombia. Queremos bendecirte, Dios. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Te bendecimos y te glorificamos, Jesús. Le invito a que vayamos a Salmos capítulo 106. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta noche? Salmos capítulo 106, verso 1. Amén. Dice la rebeldía de Israel. Salmos capítulo 106, verso 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para eso fuimos creados nosotros, para glorificar el nombre de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Jehová expresará las poderosas obras. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Bienaventurados los que guardan el derecho, los que hacen justicia en todo tiempo. Eso va para la iglesia en esta noche. Acuérdate de mí, Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, porque que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me glorie en tu heredad. Pecamos nosotros, pero nuestros padres y como nuestros padres hicimos maldad, cometimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tus muchedumbres, de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Pero Él salvó con poder, reprendió al mar rojo y los secó, y los hizo ir por el abismo como por un desierto. Ojo en el verso 10. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de las manos del adversario. Cubrieron las aguas sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esa ofrenda de aplausos a Dios en esta noche? Hemos venido a glorificar tu nombre. Aunque el ejército esté en medio de nosotros, no temeremos mal alguno, Dios. Aunque el ejército esté en medio de nosotros, Dios, con lo que está pasando, Dios, en esta realidad, Dios, no temeremos porque tú vas adelante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aunque un gigante esté allá, no temeremos. Dios nos trajo aquí para poseer esta tierra, amén. Y Él va adelante de Galicia. ¿Cuántos dicen amén? Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. ¿Cuántos han venido a glorificar el nombre de Dios? Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí
aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dile, nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dile, no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Él va delante de su iglesia. Dale esa ofrenda de aplausos a Él. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Hemos venido a poseer esa tierra, Dios. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús. En esta noche estamos delante de ti, Dios. Más que nuestra oración, que sea nuestra oración en esta noche. Más que un canto, más que una alabanza, es nuestra oración en esta noche, Dios. Que tú le dices a Dios ahí en donde estás, Dios. Mi oración en esta noche es por mi familia, por mis amigos, por mis vecinos, por cada una de las ciudades en Colombia, por el mundo, Dios, por todo lo que ha estado pasando, Dios. Nos presentamos delante de ti, Dios. Maravilloso Rey. Sana nuestra tierra, Dios. Sana nuestra tierra. ¿A quién más podemos adorar en esta noche? ¿A quién más podremos glorificar? ¿A quién más podremos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Dios? Para con Colombia, para con Pereira, para lo que le está sucediendo. ¿A quién más podremos adorar todos estos días, Dios? Aquí hay una iglesia que clama, Dios. Aquí hay una iglesia buscadora. Los que están escuchando por detrás de un celular, por medio de Facebook, por medio de YouTube, Dios. Hay un pueblo que te adora, que te busca. Acá está Pereira presente, Dios. Acá están tus jóvenes presentes, Dios. Cada hermano
hermano, cada hermana, Dios. Y esa es nuestra oración en esta noche, una oración de clamor. Sana nuestra tierra, Dios, maravilloso. Santifícame a ti. Yo quiero andar en tu verdad. Dile, tómame en esta noche. Tómame, abrázame. Mi corazón vuelve a ti. Dile, solo a ti, solo a ti. Dile, quiero humillarme en esta noche. Buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Dilo, vengo a invocarte, vengo a invocarte. Inclina tu oído, escucha, escucha y perdona. Dile, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Dile, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Queremos buscar tu rostro cada día y nos arrepentimos. Estamos delante de ti en esta noche, Dios, y nuestra oración en esta noche, Dios. Maravilloso Rey, te decimos, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Dile en esta noche, tómame. Abrázame, mi corazón vuelve a ti. Y volvemos a ti, solo a ti. Dile, quiero humillarme esta noche. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Dilo, vengo a invocarte. Inclina tu oído, escucha, escucha y perdona mi rebelión. Dile, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra en esta noche, Dios. Sana nuestra tierra. Confiésalo en esta noche, iglesia. Sana nuestra tierra. Esa es nuestra oración en esta noche. Sana nuestra tierra. Dile, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Dile, sana nuestra tierra. Dile, sana Pereira en esta noche. Sana nuestra tierra. Sana Colombia.
nuestra oración en esta noche, iglesia, donde nos escucha. Sana nuestra tierra. Glorifícate, Dios, por lo que ha estado pasando en Pereira, Dios, por lo que ha estado pasando en Colombia, Dios. Te decimos, sana nuestra tierra. Que sea una sola voz, iglesia. Sana nuestra tierra. Acuérdate, oh Señor. Dile, de las naciones de la tierra, de las naciones de la tierra. Acuérdate. Dile que tu favor, y tu amor, dile, se han derramado sobre mí, oh Señor. Entonces le dices, acuérdate, oh Señor, se han derramado sobre el mundo, oh Señor. Dile, en tu bondad acuérdate, Dios, en tu bondad acuérdate. Dile, en tu bondad acuérdate. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Bienaventurados los que guardan el derecho, los que hacen justicia en todo tiempo. Y eso lo dice Dios, el Señor, para su iglesia. Y lo decimos a Dios como un clamor. Acuérdate de mí, Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Acuérdate de tu nación, Dios. Esa es nuestra oración en esta noche. Acuérdate de Pereira, Dios. Acuérdate de Colombia, Dios. Acuérdate de Colombia, Dios. Aquí estamos delante de ti y te decimos, acuérdate, oh Señor. Dile, de las naciones, de las naciones de la tierra. Acuérdate de tu favor, de tu amor. Se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate. Esa es nuestra oración en esta noche. En tu bondad, acuérdate. Maravilloso Rey. Así es, por la bondad de Dios Todopoderoso, y estamos aquí en esta noche felices. Damos la bienvenida a los hermanos que hoy están aquí presentes y a los que nos están viendo desde allí, desde la transmisión. Creemos que Dios es bueno, que está obrando sobrenaturalmente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nosotros tenemos que hablar palabra de vida y no de muerte, y sabemos a aquel Rey le estamos alabando. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo también a este lugar y nos gozamos una vez más de estar en su presencia. Amén, gloria a Dios, bienvenidos. Tenemos unos anuncios importantes para tenerlos en cuenta, y es que no se nos olvide que la cápsula de fe son los viernes. Es una cápsula que el Señor nos habla, que el Señor está ahí constantemente. Allí en la privacidad con Dios, y escuchémoslo. También tenemos cuarto de guerra los martes a las 7 de la noche aquí en el templo. Los domingos el culto, desde que el Señor nos lo permita, sigue siendo aquí, y si no, el pastor allí en el grupo nos estará diciendo. Es solo que estemos atentos.
todo depende de cómo va pasando y qué va ocurriendo durante el tiempo, pero vamos a estar muy atentos. Y si hay aquí en el templo, aquí es la invitación para la gloria y honra de Dios. También tenemos la escuela de niños este domingo a las 11 de la mañana, los adolescentes y los preadolescentes a las 9:30. Entonces no vamos a parar, vamos a seguir hasta donde el Señor nos lo permita. Los miércoles aquí seguimos en el culto para glorificar y honrar a Dios. Y en este momento que estamos pasando, para levantar un clamor al Todopoderoso. Gloria a Dios por la alabanza que hoy nos permite escuchar, y seguimos creyendo en el poder de Dios, seguimos adorándole y le seguimos bendiciendo porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También bendecimos a todo dador alegre, aquel hermano que dispone su corazón, aquella persona que lo hace consciente de lo que está haciendo, y los que aún todavía no lo hemos aprendido, desde allí, desde el corazón, orarle a Dios para que nos dé ese amor, esa grandeza de empezar a ofrendar, porque no es al pastor, es a Dios Todopoderoso. Para la gloria y honra de Dios, vamos a quedar en el servicio, vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos hable por medio de la palabra, que use a nuestra hermana y que nosotros estamos dispuestos a escuchar y a obedecer. Amado Señor, te damos toda la gloria y la honra, Padre, en esta noche que nos has permitido un día más de vida. Gracias, amado Dios, tú eres poderoso y eres grande. Gracias, amado Rey. ¿Qué sería de nosotros sin tu presencia? Señor, bendice, Señor, a nuestra hermana y háblanos por medio de ella, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Salúdense ahí los unos a los otros, así, con la manito. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están acá. Y como decía Estrellita ahorita, también a los que están allí viendo esta transmisión. Bueno, Dios ha sido grande, Dios ha sido fiel. Le damos a Dios toda la gloria y toda la honra, porque a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en estos días, el país como ha estado, pues Dios nos ha permitido estar aquí en esta noche, y pues eso le damos gracias a Dios, y por eso lo alabamos, lo exaltamos y le damos toda la gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amados, yo le doy gracias a Dios porque Dios me da el privilegio esta noche de poder compartir una porción de su palabra con ustedes. Y esta semana yo le hacía esta pregunta a varias personas, porque siempre decimos que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. O sea, siempre decimos que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces yo hice la tareita muy juiciosa esta semana, porque algo me llamaba la atención. Entonces yo hice la tareita y le pregunté a varias personas qué significaba para ellos cuando decían que el tiempo de Dios era perfecto. Entonces, bueno, unos me contestaban que es que las cosas pasan por algo, otros decían que todo lo que nos sucedía tenía una razón, otro me dijo que es mejor que las cosas tomen su curso natural, por allá otra persona me contestó que era mejor no presionar las cosas y que Dios sabía por qué hacía las cosas. Bueno, yo me puse a meditar en cada una de esas respuestas, y la verdad me puse a pensar. Yo dije, porque lo que yo entendía en esas preguntas es que la gente confía tanto en Dios que simplemente aceptan lo que sucede, ¿cierto? Entonces muchos decían, no, es que el tiempo de Dios es perfecto porque las cosas pasan por algo, ¿sí? Pero a veces nosotros nos encontramos en una situación en que de pronto no es confiar tanto, poner esa confianza tanto en Dios, sino en
en quedarnos en ese momento y decir, no, es que las cosas pasan porque tienen que pasar, es que todo sucede porque tienen la razón. O sea, nos llevamos más la confianza en Dios a la lógica que tiene la vida o a la lógica que nosotros tenemos en ese momento, ¿sí? Pero siempre nosotros estamos hablando es que las cosas suceden porque es bueno o porque todo está bien, pero si es algo que nosotros no queremos, yo les pregunto, si es algo que nosotros no queremos, ¿qué pasa? ¿Cierto? O si es algo no tiene un sentir de algo, entonces decimos, no, pues no pasa nada, simplemente yo sé que los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Pero hoy venimos y hoy Dios me da la palabra de cuáles son verdaderamente esos tiempos de Dios. De verdad, como seres humanos o como cristianos o como seguidores de Cristo, como creyentes de Dios, ¿conocemos los tiempos de Dios? ¿Será que sí conocemos los tiempos de Dios? Porque siempre decimos es que los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Entonces dice que vamos a leer Efesios 5:16. Vamos a leer Efesios 5:16. En Efesios 5, aprovechando bien el tiempo, ¿sí? En la parte A, aprovechando bien el tiempo, ¿cierto? Entonces, aprovechando bien el tiempo, ¿cuál tiempo? ¿El tiempo nuestro o el tiempo de Dios? Amén. Entonces ahí es donde nosotros no podemos confundir las respuestas que me dieron con lo que realmente es el tiempo de Dios. Nosotros podemos entender que la vida se compone de tiempos y momentos, tiempos buenos o tiempos malos, momentos felices o momentos tristes, ¿sí? Y Jesús nos lo hizo saber en muchos versos bíblicos en el Nuevo Testamento, allí en los Evangelios, nosotros podemos entender esa parte. Y hay algo que nosotros tenemos que entender: el tiempo no se puede guardar, el tiempo debe ser empleado a hacer algo bueno, empleado porque el tiempo no se puede guardar. Si nosotros guardamos el tiempo, pues no hicimos nada, ¿sí? Pero como el tiempo de Dios es perfecto, vamos a aprender hoy, pues, o a recordarlo, que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo nuestro. En el antiguo griego, en el cual está escrita la Biblia, se utilizan dos términos, el crono y el kairos, para referirse a tiempo. Cronos es un lapso de tiempo, es el tiempo terrenal, el que podemos medir con relojes y calendario, y este es el tiempo que nosotros entendemos, por lo que podemos llegar a creer que Dios trabaja en el mismo tiempo de nosotros, ¿sí? Entonces, el de nosotros es el tiempo que cronos, pero lo cierto es que el tiempo de Dios se mide con el término kairos, que significa tiempo oportuno, tiempo favorable o momento señalado y preciso. El kairos es el tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta acá en la tierra. Amén. Muy bien. Entonces, ese tiempo se manifiesta en la tierra para bendición de nosotros los seres humanos o los seguidores de Cristo o los cristianos. Entonces podemos ver que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros los hombres, aunque sus milagros y sus respuestas se manifiestan en nuestra dimensión terrenal. Estos nos responden a la dimensión que nosotros podemos vivir. Vamos a mirar en Daniel 2, el 20 y el 21, texto de Daniel 2, el 20 y el 21, cómo Dios nos habla de estos tiempos. Y dice así la palabra de Dios. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos,
porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, acá vemos cómo Daniel nos muestra los tiempos. ¿Quién muda los tiempos? Dios. Dios es el dueño absoluto de mudar los tiempos. Entonces, muy claro nos dice acá, y Él quita reyes y pone reyes en su tiempo. ¿En cuál tiempo? En este tiempo de nosotros. Cuando un rey cae y montan otro, pues es el tiempo de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros a veces volvemos a lo que dice el lema de la palabra de hoy, es que los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Y todos nos inclinamos a que todo lo que nos pasa es porque el tiempo de Dios es perfecto. Y aquí vemos cómo no siempre las cosas que nosotros nos pasan en nuestro tiempo es el tiempo de Dios. La palabra también nos enseña a nosotros de que para Dios un día es como 1000 años, o 1000 años es como un día. Entonces nosotros podemos entender cómo nosotros a través de la palabra tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios? Hermanos, yo haciendo este estudio, Dios me mostraba que esta es la única herramienta donde yo puedo entender los tiempos de Dios, donde yo puedo decir que es que el tiempo de Dios es perfecto, no porque me esté pasando algo y yo diga es que me pasó y así tiene que ser porque Dios lo quiso así. No, muchas veces nosotros dentro de nuestro tiempo hacemos las cosas, pero las hacemos de forma de nosotros. Tenemos también que entender que cada acción tiene una consecuencia. Entonces, si la consecuencia es mala, sería que en el tiempo de Dios era lo malo para nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir si era el tiempo de Dios en nosotros o no era el tiempo de Dios en nosotros. Entonces nos llega entonces y nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo aprendo a esperar en el tiempo de Dios? Vamos a ir al Salmo 31:15 y ahí Dios también nos habla. Salmos 31:15. Y dice la palabra: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces la palabra dice, ¿en quién está nuestro tiempo? ¿En quién? En Dios. En la mano de Dios está tu tiempo y está el mío. Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros que hacer las cosas? ¿En nuestro tiempo o conocer realmente esos tiempos de Dios en nuestra vida? Y decimos y seguimos diciendo, no, es que no nos llega porque no es el tiempo de Dios. Pero es que a veces nosotros hablamos sin tener este conocimiento de Dios en nuestra vida. El conocimiento de la palabra es muy importante, porque si yo conozco verdaderamente la palabra, si yo busco a Dios a través de su palabra, si yo introduzco mi vida a entender y a leer la palabra, ahí sí puedo entender si mi tiempo está alineado al tiempo de Cristo, amén, o al tiempo de Dios, amén. Bueno, entonces a veces decimos que los problemas, o por ejemplo, y me ha pasado, que oramos y pedimos y por ninguna parte, ¿cierto? Entonces nos quedamos diciendo, no, es que no es el tiempo de Dios, ¿sí? Esperamos una respuesta rápida, pues tampoco nos llega, no, es que no es el tiempo de Dios, ¿sí? Pero tal vez porque no nos ha llegado. La palabra de Dios dice que a veces oramos y pedimos, pero ¿qué? No nos llega. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. No es porque no sea el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios, yo pienso y he leído en Daniel también, cuando Daniel oraba por algo, y dice la palabra, también nos dice que duró 20 días en que su respuesta llegara, pero no era porque no la había enviado Dios, porque dice la misma palabra de que Dios envió la respuesta, pero que
sí me acuerdo, que habían unos ángeles que tenían, no ángeles sino demonios que tenían retenida su bendición, la bendición que Daniel había pedido. Entonces ahí a veces decimos, no, es que no nos llega, es porque no es el tiempo de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que usted y yo conozcamos estos tiempos, que verdaderamente sean los tiempos. A veces pasa cuando nosotros o a los jóvenes que no esperan en el tiempo de Dios, y entonces dicen, no, es que yo quiero hacer algo, pero ¿será que ese algo que usted quiere hacer está dentro del tiempo estipulado por Dios? Y entonces más adelante le suceden cosas y ya llegan a un sufrimiento, pero porque fue que no quisieron esperar verdaderamente el tiempo de Dios. Porque para usted, yo vuelvo y les digo, hermanos, entender esta palabra de los tiempos de Dios, yo tengo que tener una comunión muy, muy, muy buena con Dios y poder leer su palabra, porque es que aquí es donde está escrito, establecido lo que va a cambiar mi vida, lo que va a ser mi tiempo, lo que Dios tiene para conmigo. Ese milagro que usted y yo le estamos pidiendo a Dios, Él lo va a hacer, pero cuando usted y yo empecemos a conocer de Dios a través de tu palabra, y a través de eso nosotros llegamos a entender ese tiempo verdadero, el tiempo cronos de Dios para mi vida. Amén. Bueno, otro texto bíblico que yo quiero que vamos a leer es 2 de Pedro 3, 8 y 9. 2 de Pedro 3, 8 y 9. Y si alguien lo quiere leer, pues qué rico, que me ayuden. 2 de Pedro 3, 8 y 9. A obedecerle, amén. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué dice? Es que no ignoremos. La Reina Valera dice, no ignoremos esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces debemos entender que Dios tiene el control de todo, ¿sí? Que Él nos ama y que todo lo que pase o deje de pasar nos ayuda bien. Pero sobre todo nosotros debemos entender que las cosas pasarán en el momento que Dios quiera y considere oportuno. Amén. Amén. O sea que, mi hermano, si usted ahí donde está, o los que están allí viendo la transmisión, le están pidiendo algo a Dios, pues oremos, que lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios en el tiempo de Dios, en ese tiempo Kairos, llegará a nuestra vida. Y la palabra de Dios es muy, muy cierta cuando en Habacuc 2 dice que si usted tiene un sueño, que si usted tiene una visión, que si tiene una petición, que la escriba, que aunque pensemos en que tarda en llegar, dice que no se tardará y que Él la cumplirá y que pronto llegará, dice. Termina el párrafo, el texto diciendo, pronto llegará. Entonces, si nosotros tenemos algo que pedir, digámosle, Señor, le estamos orando por tal petición, pero yo la quisiera ya. Yo le estoy pidiendo a Dios algo y yo lo quisiera ya. Pero ¿estamos en el Cronos o en el Kairos? Dios quiere dárnosla, estamos en el Kairos y esperaremos ese Kairos de Dios en nosotros. Amén. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es el tiempo de Dios en mi vida? Lo primero que nosotros necesitamos entender sobre el tiempo de Dios es que el tiempo de Dios es perfecto. No hay otro como ese tiempo de Él. Amén. Y así como todos los caminos de Dios son perfectos, pues en el Salmo 18:30, en la Nueva Tradición Viviente, dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra de Dios es intachable, escudo es a Dios
a los que en Él se refugian. Amén. Entonces, ahí mismo nos está Él reiterando, es que no es en tu tiempo, es en el de ¿quién? En el de Dios. Amado, amada, en esta noche es en el tiempo de Dios que nosotros vamos a recibir la bendición que estamos pidiendo. Es en el tiempo de Dios que Dios va a responder a ese milagro que usted y yo estamos cada día pidiéndole a Dios. Y nosotros tenemos que entender lo que es en el tiempo de Dios, porque qué tal que Dios nos dé algo y entonces, bueno, y nos ha pasado, a mí me ha pasado, y yo les voy a contar esto como pues algo así, pasado. Una vez yo le estaba pidiendo algo a Dios y Dios me lo dio, y resulta que yo se lo estaba pidiendo con un propósito específico. ¿Cuántos le han pedido a Dios aquí algo con un propósito específico? Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Y resulta que claro, Dios escuchó mi clamor y escuchó mi oración y escuchó lo que yo quería, y Dios, como es tan bueno y tan bondadoso, pues Dios hizo en mí el milagro que yo quería. Pero resulta que cuando yo obtuve ese milagro, yo ya no hice lo que tenía que hacer con él, o sea, lo que verdaderamente yo le había pedido a Dios, sino que se desvió lo que me dio para hacer otra cosa. Entonces a veces decimos, Señor, ¿por qué es? Entonces ahí es donde podemos usted y yo entender que cuando Dios me lo dio, pero era el tiempo de Dios. Ahí yo me quedé como con esa incógnita, porque Dios me dio, pero pero Dios a veces, yo lo digo porque a veces usted está pidiendo algo, y yo recuerdo que una vez en una prédica alguien contaba de que había una mujer que le estaba pidiendo un esposo a Dios y decía, Señor, pero es que es ese, y el Señor nada que se lo quería dar. Señor, es que es ese, y ella y luche con Dios que quería ese, que quería, Dios no le lo quería dar, y entonces dijo, Señora, bueno, entonces yo se lo dio, y después ella con el tiempo le decía, Señor, es que tú me lo diste. No, él ya se lo estaba pidiendo. Y en muchas ocasiones nosotros hacemos eso, no esperamos los tiempos de Dios, y nosotros mismos somos los causantes de recibir una bendición buena o que esa bendición no sea tan buena. ¿Sí, amén? Bueno, uno podría pensar entonces que al entender la soberanía de nuestro Creador, haría que la paciencia y el esperar fuera algo más fácil, ¿sí? Entonces, Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Amén. Entonces, cuando Jesús nació o vino a esta tierra, era el tiempo justo, el tiempo necesario para que viniera el Salvador, ¿sí? Dios tenía planeado el tiempo, y así como lo hizo con Jesús, Dios tiene el tiempo de nosotros planeado. Dios todo lo tiene planeado para que nosotros vivamos conforme sea la voluntad de Dios. Ahora es si nosotros queremos esperar ese kairos de Cristo. Amén. Amén. Entonces dice que en nuestra naturaleza humana puede hacer que sea algo difícil el esperar ese tiempo perfecto de Dios. De hecho, muchas veces nosotros no esperamos, y es la verdad. Muchas veces nosotros queremos las cosas ya, y no esperamos lo que verdaderamente Dios nos tiene preparado. ¿Por qué? Porque resulta que a nosotros nos hace mucha falta lo que dice Gálatas 5:22. ¿Sí? ¿Qué nos dice Gálatas 5:22? Habla de el fruto del Espíritu Santo. Habla de que la paciencia es una virtud del fruto del Espíritu Santo, y que nosotros no esperamos, o sea, nosotros no tenemos paciencia. ¿Sí? Somos impacientes a la hora de pedirle a Dios algo y no querer esperar que sea en el tiempo de Dios que vienen las cosas para que sea bendición en cada una de nuestras vidas. Amén.
Y entonces dice la escritura, claro, que Dios se complace con nosotros cuando dejamos ver esta virtud de la paciencia. Esperar, hermanos, esperar es duro, es difícil, pero también hay una alabanza que habla de eso, que esperar en ti difícil sé que es, ¿sí? Pero nosotros tenemos que confiar, ¿sí? Porque eso es confiar en el tiempo de Dios, confiar que Dios tiene todo preparado para usted y para mí, confiar que antes de la creación del mundo el Señor ya nos había apartado, confiar de que antes en el vientre de nuestra madre el Señor ya había hecho algo, confiar de que hemos estado escritos allí y que cada cosa que a nosotros nos pase es porque Dios quiere que pase si nosotros esperamos en el tiempo de Él. Amén. Amén. Muy bien. Y Salmos 37, hoy fue el día de la lectura. Salmo 37, 7. Salmo 37, 7. Amén. Bien, pueda leerlo, hermano, que ya lo tenía ahí. Muy bien. 37:7, ¿cierto? Sí. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir este verso? Guardar silencio es ¿qué? Es esperar. ¿Sí o no? Entonces Él nos dice es que guarde silencio. Vea, no se afane porque el vecino ya consiguió, no se afane porque el que tiene al lado ya le llegó. No se afane, espere en mi tiempo, nos dice el Señor a través de su palabra. Espere en mi tiempo. Amén. Dice, no te alteres con motivo del que Él prospera en tu camino, porque el hombre, por el hombre que hace maldades. Entonces Dios nos dice es que no nos afanemos, tengamos paciencia, ¿sí? Nuestra paciencia a menudo revela el grado de confianza que tenemos en el tiempo de Dios, ¿sí? Es algo, a ver, ¿cómo le podemos decir? Es algo que nosotros los seres humanos y por lo cual nosotros como cristianos tenemos que trabajar un poco más, porque no somos tan pacientes, ¿sí? Entonces, queremos que todo sea así, que ya, yo a veces me pongo en esta posición de que le pido al Señor y después le digo, pero es que Señor, es que yo tanto que llevo orando por tal cosa, pero que es que tú no me respondes. Y entonces Dios me lleva a estos versículos y es que no es en el tiempo mío, espere el tiempo de Dios. Yo tengo que saber esperar en el tiempo de Dios, ¿sí? Y yo pienso que esa es una tarea que nosotros los cristianos debemos tener, nosotros como hijos de Dios debemos de tener y de creer. Yo pienso que ahí es donde está la verdadera confianza puesta en Dios, esperar sus tiempos, esperar que esos tiempos verdaderamente lleguen a nosotros con esa gran bendición que Dios nos trae. No podemos decir que aún lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo cronos, no trae bendición. Claro, es que la palabra misma dice que Él hace salir el sol a buenos y malos, ¿cierto? Pero si nosotros esperamos en Dios, ¿sí? No solo maná nos va a dar el Señor, sino que también con el maná vienen las otras bendiciones, ¿o no? ¿Sí? Pero entonces es eso, es saber esperar, porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Pero esa palabra de que los tiempos de Dios son perfectos, verdaderamente tenemos que tenerla nosotros entronadas en nuestra vida y entronadas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es que es realidad, es que es el tiempo de Dios, más no mi tiempo, ¿sí? Mi tiempo es corto, el tiempo de Dios es eterno. Amén. Amén. Entonces, muy bien. Entonces, dice que los que también en Isaías 40:31 dice que pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Esperar en Él, esperar en el Señor, ¿cierto? Muy bien. Y otra clave para entender el tiempo del Dios es esa parte que yo les decía ahorita, la confianza. Confiar verdaderamente en Él.
¿Yo cómo hago, mis hermanos, para confiar en Dios de una manera que verdaderamente pueda decir, es que sí, yo confío en Dios? Es como cuando usted está conociendo a alguna persona o cuando usted quiere conocer algo de una persona. ¿Qué tiene que hacer? Estar hablando con esa persona, estar preguntándole qué le gusta, ¿sí? Para poder conocerla bien y para poder saber quién es. Pues eso no es nada diferente a lo que Dios dice que hagamos con Él. Si yo quiero entender esos tiempos de Dios a través de su confianza, conocerlo. ¿Cómo conozco yo a Dios? A través de su palabra, ¿cierto? A través de su palabra. Es de la única manera que yo puedo conocer tanto a Dios como esos tiempos que están aquí plasmados para que yo los pueda entender, ¿sí? Saber cuáles son sus tiempos, porque resulta que es que cuando yo conozco a Dios a través de la palabra, entonces puedo ciertamente decir, es que Él me guía, yo espero en el Señor porque Él tiene misericordia en mí, tengo completamente la confianza puesta en Él. Y la mejor manera de conocerlo es a través de su palabra. Conocemos sus tiempos a través de su palabra. Dice que Él nos coloca siempre allí, a un lado, al lado de Él, y siempre nos va a colocar en primer lugar cuando nosotros entregamos el tiempo a Dios, la confianza a Dios, el conocerlo a Él. Y yo digo siempre algo, y eso también está escrito por ahí, que dice que cuando usted le da el primer lugar a Dios, Dios lo va a poner en el primer lugar a usted. Cuando usted espera en el tiempo de Dios, Dios le va a dar el tiempo perfecto a usted y va a traer a través de ese tiempo lo que Dios tiene preparado desde antes de la creación del mundo para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos